Bueno, el día de hoy vamos a realizar lo que es la descripción del caso de estudio de la materia de microeconomía. Mi nombre es José Piedra y voy a ir dando una narración respecto a cada una de las preguntas que se presentaron en el caso de estudio. Para iniciar, notamos que el caso de estudio se centra en el negocio denominado Max K Sugar Artist dentro de la ciudad de Quito y cuyo objetivo o cuya razón de negocio es la producción sobre todo de pasteles. En primera instancia se pide analizar el problema económico y de escasez respecto a los datos dados sobre este negocio. Para esto se revisó y se estimó que para determinar la escasez, esta ocurre cuando los recursos disponibles son limitados y estos pueden ser, por ejemplo, los ingredientes, que puede ser huevo, puede ser harina, puede ser chocolate, frutas, dependiendo de factores como la estación del año, la demanda de estos mismos productos para otros sectores o por los otros negocios, pues esto hace que sean recursos limitados. Asimismo, la mano de obra, como el número de trabajadores y los recursos económicos para cubrir la operación, determinan también que estos son recursos limitados. Para esto, Max Kay debe decidir cuántos trabajadores debe contratar, así como cuántos pasteles puede producir con el fin de poder satisfacer la demanda que tiene de sus clientes. En conclusión, la escasez obliga al negocio a administrar de forma eficiente sus recursos para producir y mantenerse en el mercado. Posteriormente, respecto a la oferta y demanda de mercado, con uno de los cuadros de datos dado, podemos darnos cuenta cómo está funcionando respecto al precio, la demanda y la oferta. De lo cual concluimos que a mayores el precio, la demanda se reduce. Sin embargo, a mayores el precio, la oferta aumenta. Es decir, que como consumidor, si el precio aumenta, no estoy dispuesto a pagar más por ello, pero como productor, si el precio va aumentando y veo que el mercado se maneja así, puedo producir más. Esto nos lleva a la pregunta 3, que es el equilibrio de mercado respecto a los mismos datos dados, en donde vemos que el cruce de las dos gráficas de la demanda y de la oferta, construidas a partir de los datos de precio y de cantidad de pasteles vendidas por el precio para cada una, dan el cruce en un precio de $12, en donde esto representa 700 pasteles en cuanto a cantidad. Este punto nos determina el equilibrio de mercado en cuanto a precio y a cantidad. Y es en donde nosotros con el ejemplo establecido podemos determinar cuáles podrían ser los desequilibrios de mercado, que nos pasa a la pregunta 4, en donde el desequilibrio de mercado, basándonos en el ejemplo inicial, nos pide explicarlo para los precios 8 y 16 dólares. Cuando tenemos un precio de 8, la demanda aumenta porque el precio es notablemente más reducido, pero la oferta se reduce, ya que al tener alta demanda y tal vez no tener los beneficios del caso, pues no se produce tanto. Sin embargo, al momento de tener un precio mucho más elevado de 16 dólares, la demanda se reduce, pero la oferta aumenta, ya que como cliente o consumidor no estoy dispuesto a pagar más, pero como oferente o como creador del producto sí estoy dispuesto a producirlo mucho más. Esto nos da a entender que el mercado tiene que ajustar el precio para acercarse hasta un precio de equilibrio, que es lo que hablamos anteriormente. Posteriormente, en cuanto a estática comparativa, se nos indica que existe el cacao y que hay un incremento de su precio, lo que podría implicar incremento del precio del pastel. Para esto, analizando cómo son los precios en el mercado, el pastel
al momento de tener un ingrediente que es uno de los más importantes como el cacao que aumenta, el dueño de negocio se puede ver en la decisión de aumentar el precio. Al momento de aumentar el precio desde el oferente, cuando hablamos de la curva de oferta, esta se puede mover hacia la izquierda, que al momento de sobreponerla sobre la curva de demanda, teniendo las mismas cantidades de precios, el punto de equilibrio cambia, es decir, el punto de equilibrio pasa a significar un precio mayor, pero una menor cantidad ofertada, debido a que al aumento como tal, pues el oferente le tocó aumentar el precio, pero no necesariamente también aumentan las ventas, sino que se reduce. Consecuentemente tenemos la elección del consumidor y maximización de la utilidad, en donde se provee un ejemplo para una clienta llamada María, en donde dispone solo de $30 mensuales para poder comprar dos productos de pastelería, uno que es el pastel de chocolate y otro el pastel de frutas. Sin embargo, los dos no valen lo mismo en precio y tampoco le dan la misma satisfacción. Para eso se hace una comparación de datos en donde se puede obtener la mejor satisfacción o utilidad para ella, combinando los dos con el presupuesto. Una vez realizado dicho cálculo, se puede observar que si con el presupuesto de $30 se consumen dos pasteles de chocolate y dos pasteles de fruta, se llega a alcanzar la mayor utilidad, que en sí representaría también la satisfacción de esta cliente para poder consumir estos dos productos. Posteriormente hablamos de la función de producción y productividad, en donde se nos da que cantidades de trabajadores y cantidades de producto producido. Del análisis revisado de datos, no necesariamente esto es una relación lineal, ya que a mayor cantidad de trabajadores no necesariamente hay mayor cantidad de pasteles producidos. Y una vez revisado y analizado los datos, se demuestra que la empresa tiene su mayor cantidad de productividad al momento de tener dos trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa podría estar enfrentando limitaciones en otros recursos productivos, como por ejemplo los equipos, hornos, espacios de trabajos o insumos no disponibles, lo que reduce la productividad en mayor cantidad de trabajadores. Posteriormente tenemos el análisis de costo de la empresa, en donde se asumió dos supuestos, que es el sueldo básico de $482, lo tomé como lo está ahorita reconocido por la ley, así como $482 para Ecuador, y el mes tiene 4 semanas. Con esto se hizo un cálculo en donde se suman todos los costos fijos mensuales, que es el préstamo de local, equipo y maquinaria, servicios básicos, sueldo básico, lo que nos da un total de 2.578 al mes, y dividido para 4 semanas, 648 costos fijos. El costo variable es lo que nos dice y nos propone que es $6 por los 100 pasteles que se vende, que es 600. El costo total está compuesto por ambos costos, tanto los fijos semanales como los varios semanales, y dándonos un costo total semanal de 1.244,50, en donde hay un porcentaje de participación de 51.79 para los costos fijos y 48.21 para los costos variables. De este mismo ejemplo pasamos a la pregunta 9, en donde nos habla de la rentabilidad de la empresa, dándonos como por ejemplo un ejemplo de $12 del valor del pastel. Si eso lo multiplicamos por 100, tenemos un valor semanal de 1.200 de ingreso. Sin embargo, si comparamos con el dato dado anteriormente de 1.244,50, vemos que hay un resultado semanal de menos 44,50. Es decir, que la empresa tiene una pérdida de 44,50. Esto significa que la empresa debe realizar un análisis para poder maximizar ganancias y verificar dónde puede ajustarse, tanto en temas de insumos o de precios. Asimismo, la participación del mercado del negocio como última estructura de mercado y competencia nos dice que MaxScale, con la producción que tiene, apenas aporta con el 1%.
Y si ingresa una nueva marca que va a contribuir con alrededor de 7.500 por pasteles por semana, eso significa una competencia muy grande, para lo cual nuestra empresa, de ejemplo, debería tomar en cuenta qué puede maximizar, qué puede mejorar en cuanto a insumos, en cuanto a productividad, manejar redes sociales o algo así, de tal manera que el ingreso de este nuevo marca no les signifique a ellos un mayor problema en cuanto a baja de ventas. Gracias.